Mi nombre es Alberto Lorenzo Rojas, trabajo para Grigal, empresa que tiene su sede en Tampico, Tamaulipas, y que tenemos sucursal acá en Martínez ya de hace un buen rato. Mi tema es el uso de bioestimulantes como una herramienta para la sostenibilidad de la agricultura. Y esto es importante, porque la población mundial es cada vez más grande. Aquí quiero empezar compartiendo con ustedes unos datos. Acá dice algo así como 1800, y aquí es el primer 1.000 millones de seres humanos. Tuvieron que pasar miles de años para que llegaran a coexistir en el mundo el primer 1.000 millones de seres humanos. Luego bastaron 150 años, por ahí de 1970 se me hace, para el segundo, para hacer 2000, para que se duplicara, lo que tardó miles de años, luego en 150. Actualmente, en 2022, se alcanzó la cifra de 8.000 millones de seres humanos, ¿sale? Y eso significa que, el último 1.000 millones se alcanzó en la última década. Lo que llevó varios miles de años, lo alcanzamos en 10, ¿sale? Del 2022 para acá. Se estima que antes del 2050 vamos a ser 9.000 millones de seres humanos. Este dato, esta cifra, estoy seguro que muchos la manejan, muchos la conocen. Bueno, este es importante porque el aumento de la población obliga a abrir más tierras de cultivo. ¿Para qué? Para alimentar a esa población creciente. Y esas tierras nuevas de cultivo es en detrimento de áreas naturales. Yo nunca he visto hasta ahora que tumben un fraccionamiento para sembrar, ¿verdad? Al contrario, se tumban lo que antes eran limonales, lo que antes eran naranjales, ahora son fraccionamientos. Aquí en la región y en otras regiones lo que era maíz, lo que era cualquier otro, lo que eran parcelas de cultivo. Ahora hay casas allí. Y la comida que se producía allí en esas tierras se tiene que seguir produciendo en otro lado para la población para la que se producía y para la población nueva que ahora vive en esos fraccionamientos. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se tumba monte. En ese sentido, la intensificación de la agricultura permite aumentar la producción por unidad de superficie, que en la misma superficie vayamos produciendo más, previniendo exactamente la expansión de la frontera agrícola. En este sentido, los productos de protección de cultivos y en general la intensificación de la agricultura es una medida de gestión ambiental porque previene que se tumben áreas naturales para seguir produciendo más alimento para la población creciente y que en cambio se haga en la misma superficie más producción. Esto es posible gracias a que normalmente el rendimiento que tenemos actualmente, aquí dice 100%, el rendimiento que tenemos actualmente de cualquier cultivo no es su potencial. Cualquier cultivo tiene todavía un potencial más alto. Ahí, en esta brecha, en este espacio, este es su rendimiento potencial, el azul. Ahí, claro que están cuestiones de clima, cuestiones de ambiente, ¿verdad? De manejo, etcétera. Pero todavía hay allí espacio para medidas que están en nuestro control, medidas como la protección, la nutrición, etcétera. Pero esa es la brecha tecnológica. Quiero compartirles este estudio que es viejito, pero que es válido. Es un estudio de por allí de más de 100 años de la Universidad de Illinois, donde en las líneas de abajo eran rendimientos de maíz o de maíz rotado con otro cultivo, me parece que era alfalfa, o de maíz rotado con un tercer cultivo. Y los rendimientos estaban en este nivel, vamos a decir. Me parece que eran como alrededor de 2,5 toneladas. Después, cuando vinieron en los años 50 el boom de los fertilizantes sintéticos, se tuvo un brinco. Ya las líneas que se verían, imagínenselas, van por acá arriba, que se verían para esas fechas, se duplicó y en algunos casos hasta se triplicó la producción con estos mismos tratamientos de maíz solo, maíz rotado 1 año, maíz rotado 2 años, pero con la adición de fertilizantes sintéticos. Eso quiere decir que el cultivo tenía un potencial, ¿verdad? La famosa brecha tecnológica de las que le acababa yo de hablar hace un momento. El tema es que los cultivos tienen un potencial, ¿verdad? Y mi tema es, en ese caso, los bioestimulantes, el uso de bioestimulantes como una herramienta para aspirar a eso. Estábamos en que bioestimular puede ser básicamente estimular la vida
que puede ser con una situación de estrés, puede ser una función ambiental, una situación ambiental. Estrictamente en términos de productos, yo me remetí al reglamento del Parlamento Europeo. Los europeos tienden a tener todo regulado, ¿sale? Perdón, y los europeos en este reglamento indican que un producto bioestimulante, un producto que no es un nutriente, pero que ayuda a la planta aplicado de manera exógena, es decir, desde afuera, ayuda a la planta en tres situaciones, tres cuestiones básicas. Le ayuda a hacer más eficiente el uso de los nutrientes, los elementos que sí son nutrientes, le ayuda a hacer frente a situaciones adversas, como el estrés, y le ayuda a mejorar alguna de sus características agronómicas, como tamaño de la hoja, longitud de los brotes, número de frutos, tamaño de frutos, etcétera. Entonces son productos que no son nutrientes, propiamente dicho, no es nitrógeno, no es fósforo, no es potasio, pero que aplicados de manera exógena a la planta ayudan en tres cuestiones básicas. Le ayudan a hacer más eficientes los nutrientes, le ayudan a hacer frente a situaciones adversas y le ayudan a mejorar alguna de sus características agronómicas. Y esto tiene que ver con su rendimiento y calidad. ¿Cuáles son esos nutrientes? Pues ya les mencioné algunos, aparte están el azufre, el calcio, magnesio. A lo largo de la mañana se han hablado de algunos de ellos y todos los necesita la planta. La siguiente. Bien, esta es una... ¿por qué comento esto? Porque ese punto donde dice que un bioestimulante es una sustancia que ayuda a la planta a ser más eficiente el uso de los nutrientes, quiere decir que tiene que haber nutrientes que eficientizar, ¿verdad? Para poder lograr esos éxitos, esos casos de éxito. Si no, pues no va a haber qué hacer mejor. Les platico también esta gráfica. La Agenda 2030, la agenda mundial de los países líderes buscando disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, propone, por ejemplo, reducir un 20% el uso de fertilizantes sintéticos, cosa que todavía no está comprobado que se pueda hacer. Ya estamos a un paso del 2026 y todavía no hay resultados consistentes que indiquen que se pueda disminuir la dosis y vamos a tener resultados similares o mejores. Hay muchos estudios. Esta es una gráfica que yo elaboré con datos que presentó el doctor Michael Slota en el pasado Congreso Internacional de Fisiología, de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicadas en Guadalajara ahorita en julio, donde él mostraba, les platico, es el rendimiento en grano del cultivo de cebada con dosis completa de fertilización NPK, un rendimiento de, vamos a decir, este es el 100% de esa parcela, vamos a ver. Luego, el rendimiento con el 100% de la fertilización NPK más un bioestimulante microbiano, que dio, creo que acá decía, un 10% más de producción. Y luego el rendimiento en esa misma parcela con media dosis de fertilización y el bioestimulante microbiano. Y lo que se encontró, acá venía un número rojo que decía que sí, efectivamente disminuyó un cierto porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero, pero ¿qué creen? El rendimiento también disminuyó en por ahí un 10-15%. Es decir, de pronto sí podemos aspirar a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, limitando el uso de fertilizantes sintéticos, pero ponemos en riesgo el rendimiento, que por una parte es la comida de la población y por otra parte pues es su producción de ustedes, son los kilos de fruta que sacan y los kilos de fruta con lo que van a recuperar su inversión. Se habla mucho de la emisión de gases de efecto invernadero, que es muy importante, tiene todo que ver con el medio ambiente, y se habla mucho de que la agricultura contribuye grandemente para esa situación. No sé si tengan una idea o una referencia de se han preguntado con cuánto contribuye la agricultura a la emisión de gases de efecto invernadero. Yo les platico, contribuye, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, contribuye global a todo el mundo con un 22%. O sea, no es ni el 40 ni el 60. La agricultura contribuye con un 22%. Aparte de la agricultura, está la industria, está la producción y uso de energía eléctrica, está otros componentes allí. Y la agricultura
aporta el 22% a la emisión de gases de efecto invernadero. Porque aquí hay una pestañita que dentro de la agricultura entra la ganadería, entra el cambio de uso del suelo, entran muchas cuestiones. Y el uso de fertilizantes, ¿cuánto creen que aporta? El 10% de ese 22, 10-11%, que son 2.5% del total de la emisión de gases de efecto invernadero, es con el uso y fabricación, las dos cosas, de fertilizantes sintéticos. Y de eso, reducirle un 20% apenas reduciría de todo este pastelote una raya. Entonces, lo comento porque mi propuesta, más que nada, es aprovechar el uso y eficientizar el uso de estos fertilizantes con el aporte adicional de bioestimulantes. Un recordatorio, ¿cómo hacemos más eficiente el uso de los nutrientes? Desde luego que el fraccionado de hace mucho tiempo, o sea, dar aportes más pequeños, pero más continuos, más seguidos. El fertirriego donde es posible, por supuesto, haciendo uso de las 4 R's que se mencionó en una presentación previa. En las 4 R's, que está en inglés, digamos, el origen del Instituto de Nutrición, tiene que ver con que sea usar la fuente correcta, hace rato se mencionaba, la fuente correcta en el momento adecuado, en el lugar correcto y por supuesto la dosis adecuada. Y en términos de la fuente, hay diferentes fuentes de fertilizante. Y lo más avanzado actualmente son los llamados inhibidores de procesos químicos en el suelo, que ayudan a que los nutrientes estén disponibles por más tiempo, particularmente en el caso del DMPP o dimetilpirazol fosfato, que es un inhibidor del proceso de nitrificación que lo retarda. El proceso de nitrificación, que consiste en que el nitrógeno que nosotros aplicamos al suelo se transforme de amonio a nitrato, que por su carga eléctrica negativa no se puede agarrar de las arcillas y con el agua de lluvia o riego donde tienda a irse a capas inferiores del suelo a contaminar mantos freáticos y que ya no sigue siendo disponible para la planta. El inhibidor de la nitrificación lo que hace es aletargar ese proceso de manera que el nitrógeno esté disponible en forma de amonio con carga positiva que se puede agarrar a las arcillas por más tiempo, liberándose de manera absorbiéndolo la planta como lo va necesitando. Entonces la planta es la que manda, es la que lo va a ir jalando como lo vaya necesitando. Es un proceso de liberación estabilizada. De nuevo me remito a los europeos, que les digo regulan todo. Está tan aceptado y ya tiene rato estos famosos inhibidores como medida de gestión ambiental, que también está mencionado, no lo alcanzan a leer, pero se los platico, que está mencionado en este reglamento del Parlamento Europeo como sustancias que ayudan a manejar procesos químicos en el suelo de manera que haga más eficiente esos nutrientes. El texto lo pongo obviamente como referencia para decirles que no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Sino que está bien regulado. Eso es en el suelo. Vía hoja también tenemos ya actualmente tecnologías de ese tipo de liberación controlada, donde uno pone el nutriente en la parte media de la hoja y el nutriente se va liberando de manera gradual también durante varios días, siendo una aplicación foliar, durante varios días en que la planta está comiendo como si estuviéramos entrando todos los días a hacer aplicación del producto Coron, de manera que, a diferencia de una fertilización foliar tradicional que ayuda a activar la planta en cuestión de horas, y pues ya la planta tiene que hacer uso de los nutrientes que tenga a su alrededor, agua, luz, nutrientes que haya en el suelo, etcétera. Coron es más bien, aparte de activarla, realmente un aporte de nutriente, particularmente nitrógeno, durante varios días, les repito, como si ustedes estuvieran entrando a fumigar todos los días. Y por ser esta liberación de esta manera controlada, no es un golpe de nitrógeno, como le llamamos, sino que es una forma de nitrógeno que ayuda a la planta no solo para crecimiento, brotación vegetativa. De hecho, donde más casos de éxito tenemos y donde lo enfocamos es cuando lo aplicamos alrededor de la floración en sitio. Apoyados, por supuesto, todo esto en análisis de suelo, de agua, análisis foliar, también ya se mencionó un poco, creo que apoyados también en tecnologías de seguimiento satelital.
como por ejemplo Mapper de Auraban, con el que ustedes pueden hacer seguimiento de sus huertas de acuerdo con la colorimetría y un chorro de ventajas y beneficios que tiene esta plataforma a la que ustedes pueden tener acceso gratis con el solo hecho de usar los productos de la empresa. Por supuesto, el tema es hacer más eficiente, cómo hacer más eficiente el uso de los nutrientes con el uso de bioestimulantes. Acá decía que qué tipos de bioestimulantes o qué tipos de sustancias se consideran bioestimulantes. Y acá dice que hay bioestimulantes microbianos y bioestimulantes no microbianos. En no microbianos tenemos productos que ustedes ya conocen, que han escuchado, aminoácidos, vitaminas, fitohormonas, ácidos carboxílicos, ácidos súmicos, extractos de algas. Y en bioestimulantes microbianos tenemos las llamadas bacterias promotoras de crecimiento vegetal, como pueden ser bacterias fijadoras de nitrógeno, foliar o al suelo, bacterias solubilizadoras de fósforo, hongos micorrízicos. Es decir, la oferta es grande, la oferta es amplia, herramientas hay muchas. No mencioné al silicio, que también últimamente se incluye de repente en los bioestimulantes. No lo mencioné al silicio para adherirme a la definición del reglamento del Parlamento Europeo que dice que los bioestimulantes son sustancias que no son nutrientes. Si bien el silicio todavía no se considera un nutriente esencial para las plantas, pues sí que es un nutriente benéfico, ¿verdad? Pero también podríamos considerar al silicio entre ellos. Hablando de los aminoácidos químicamente son estructuras compuestas por un carbono central, un hidrógeno, un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo radical, que es el que los hace diferentes entre diferentes aminoácidos. Los aminoácidos son la estructura básica de las proteínas de las que estamos formados todos los seres vivos, incluyendo las plantas y los animales. Las proteínas pueden ser de estructura, pueden darnos estructura, pero también pueden tener función, pueden ser funcionales, pueden ser catalizadoras de reacciones, es decir, enzimas, pueden ser precursoras de otras moléculas, de otros compuestos también útiles para la planta. Químicamente están compuestos de esta manera, les decía, con un radical que los hace diferentes. De esta manera tenemos una variedad, como 20 aminoácidos, que se distinguen entre ellos por su estructura y que les da características y funcionalidades diferentes. Tenemos la alanina, la prolina, el ácido glutámico, etcétera, que les dan características y funcionalidades diferentes que en general ayudan a la planta a sobrellevar periodos de estrés, ayudan a la planta a incrementar floración, cuajado, amarre, ayudan a la planta en el movimiento de los nutrientes, ayudan a la planta a aumentar características agronómicas, tamaño de fruta, número de frutos, etcétera. A veces tendemos a pensar, para hacerlo simple, que un aminoácido va a ayudar para una función, que otro aminoácido va a ayudar para otra. La realidad es que un mismo aminoácido participa en varias funciones y una sola función tiene que ver en ella varios aminoácidos. Entonces vamos a tener una situación en la que si relacionamos, bueno, acá ustedes no lo ven, pero acá están los aminoácidos y allá están diferentes funciones como apertura estomática, capacidad antioxidante, resistencia a situaciones de estrés, etcétera. Vamos a tener así una maraña donde varios aminoácidos participan en varias funciones y viceversa, varias funciones tienen participación de varios aminoácidos. Entonces, esta lámina la pongo como para visualizar que es más complejo de lo que uno quisiera pensar, y también para asentar la importancia de la variedad de aminoácidos que debe tener un producto para que pueda ser considerado más útil para lo que nosotros queremos hacer en la planta. Aquí había yo puesto ya, si se quiere ver por diferente función, pues cuáles aminoácidos participan. Entonces, existen productos que contienen nutrientes mayores, NPK, nitrógeno, fósforo, potasio,
elementos secundarios, nutrientes menores, hierro, cobre, zinc, etcétera, que además traen en su composición un aporte de aminoácidos, un aporte de vitaminas, un aporte de fitohormonas, como es L-Max, que aplicado ya en la parte comercial, ¿verdad? Que aplicado en sus aspersiones foliares le dan a la planta nutrición y bioestimulación al mismo tiempo, que le ayudan a sobrellevar periodos de estrés, etcétera. También tenemos productos más específicos, particularmente de aminoácidos, ya como para situaciones particulares, situaciones específicas, sobre todo en el manejo de estrés, que traen una concentración mayor, más cargada, ¿verdad? De aminoácidos, como es Mesival, viene al 20%, y diferentes aminoácidos, ¿verdad? Los beneficios pues redundan en una asimilación mejor de nutrientes, en una expresión mejor del potencial del cultivo, la actividad fotosintética. Hace rato también uno de los ponentes que me precedieron mencionaba que las hojas son la industria de la planta y todo tiene que ver con la luz, la magia que hace la planta, ¿verdad? Y para eso ella hace uso de los aminoácidos. A ver, los aminoácidos la planta los produce de por sí, es capaz de hacerlo, ¿verdad? Es un ser maravilloso. Cuando nosotros le aportamos de manera exógena, es decir, desde afuera, nosotros le estamos ayudando, le estamos ahorrando energía, le estamos dando más material, más materia prima para que ella haga todas esas funciones de manera potenciada, y esa energía que ella se ahorra la redirija, ¿verdad? A crecer, a florear, a desarrollar frutos, etc. Y en nuestro portafolio, que es amplio, también contamos con un aminoácido en microgránulos dispersables, más cargado todavía, que viene al 80%. Obviamente también tiene que ver con las dosis. Y lo que les mencionaba tiene una variedad de aminoácidos, sobre todo prolina, serina, isoleucina, arginina, pero son aminoácidos que venían mencionados en las láminas anteriores, que promueven, estimulan, que están muy presentes, que se repiten mucho a la hora de que nosotros decimos, ¿qué sirve para esto? Entran esos. ¿Qué sirve para esto otro? Entran esos. ¿Qué sirve para esto otro? Sobre todo ácido glutámico y prolina son como que los que cuando revisamos, y todo esto también está en internet, ¿verdad? Ustedes pueden buscar esto. ¿Qué aminoácidos intervienen en la floración? ¿Y qué aminoácidos intervienen en esto, en esto otro? Y van a ver que ácido glutámico y prolina se van a estar repitiendo en muchas de esas funciones, ¿vale? Bueno, eso es en cuanto a aminoácidos. Bueno, también decíamos que otra sustancia bioestimulante eran las famosas fitohormonas, también mencionadas en una presentación anterior. Hormonas reguladoras de crecimiento, hormonas que también inhiben funciones fisiológicas. Particularmente, yo voy a hablar nada más de tres, que son las giberelinas, las auxinas y las citoquininas. Aparte saben, el etileno, el ácido abscísico, ¿verdad? Como que evolucionamos para tratar de hacer las cosas simples, o queremos ver las cosas simples para que nos sean más fáciles. Y entonces tendemos a pensar que una sola hormona tiene que ver con una sola función y que una misma función está dada por una sola hormona. Y la verdad es que no, es más complejo que eso. Varias hormonas, en realidad es los niveles de esas hormonas que suben y bajan, pero que están siempre, vamos a decir, por lo menos de estas tres, presentes. Simplemente que a veces una está más que otra y a veces es al revés. Y en términos de esa regulación es como se dan los procesos fisiológicos donde ellas actúan. Las hormonas son sustancias que las plantas usan para comunicarse entre sus órganos. A diferencia de los animales, de las hormonas de los animales que se producen en un órgano y van a actuar en otro, en las plantas pasa así, pero también puede pasar que tengan efecto en el mismo sitio donde se producen. El caso es que las hormonas le dan a la planta una señal, le dicen crece, le dicen para y ahora florea, le dicen haz fruto. Son señales, no son nutrientes. Los laboratorios, los fabricantes que nos proveen de este tipo de productos hacen siempre este hincapié, este énfasis en que para que estas sustancias bioestimulantes
tengan el efecto que nosotros deseamos, la planta tiene que estar como nutrida, ¿sí o no? Siempre es lo que se repite. La planta tiene que estar bien nutrida porque no son propiamente nutrientes, son la señal que le dice a la planta que con la materia prima que tiene, si es que la tiene, que son los nutrientes, haga tal o cual cosa. Entonces, todo está relacionado, que están también interrelacionadas ellas. Para verlo de una forma un poco más simple y tenerlas en mente cuando queramos apoyar ese evento fisiológico. Las giberelinas, hablamos de que nos ayudan en la germinación de las semillas, hablamos que nos ayudan en la elongación de tallos, en la elongación de los brotes, en la elongación de los frutos, sobre todo de un tercio, el tamaño del fruto de un tercio para adelante, nos van a ayudar a acelerar el crecimiento del fruto. Tiene que haber potasio, tiene que haber calcio, que lo mencionó el ingeniero Huesca también, tiene que haber nutrientes. Y habiendo lo necesario, las giberelinas nos van a ayudar a elongar los frutos, a darle esta forma oblonga que nos va a dar calidad. Las auxinas a ciertos niveles nos van a ayudar a generar raíces absorbentes. Y menciono que a ciertos niveles porque, por ejemplo, cuando la planta apenas va germinando, ciertos niveles de auxinas inhiben el crecimiento de una raíz principal para darle prioridad al crecimiento del tallo, del primer tallito, digamos. Pero cuando esos niveles cambian en relación con otras hormonas, como las citoquininas, ahora sí empiezan a desarrollar la raíz. ¿En qué otra cosa creen que nos ayuda las auxinas? En una situación bastante curiosa, como es los llamados tropismos. Los tropismos significa hacia dónde se dirige la planta. Casi el más conocido que escuchamos es el famoso fototropismo. ¿Por qué las plantas crecen hacia arriba y no hacia los lados? ¿Por qué crecen buscando hacia la luz? ¿Por qué si ponemos una planta en una parte al pie de la ventana, pero en la sombra, por qué tiende a crecer, a ladearse, ¿verdad?, hacia la luz? Y las raíces, ¿por qué crecen hacia abajo? Y todo eso. Bueno, es un tema bastante interesante, hay mucha información en internet, afortunadamente ahora para que le interese. Bueno, las auxinas nos dan esa característica o esa función, son las que tienen que ver con el tipo de crecimiento de las plantas. Y finalmente las citoquininas, pues nos ayudan a aumentar la floración y el cuajado. Nos ayuda también, tiene que ver con la diferenciación celular, la parte de crecimiento que tiene que ver con que una célula se hagan dos se hagan cuatro se hagan 8, etcétera, etcétera. Y eso ocurre en las primeras fases de crecimiento de un fruto, por ejemplo. Ahí es donde van a ser muy útiles. Después viene el tema de las giberelinas, donde ahora esas 8, 16 células que resultaron ahora sean más grandes, ¿verdad? Y es el segundo tipo de crecimiento. Estas sustancias las tenemos en productos como Activol, muy conocido también ya de muchos años en la región y en todo México y otros países, que es ácido giberélico al 40%, en presentación de sobres de 2.5, dos sobres de 2.5 gramos y en presentación de frascos de 250 gramos, ácido giberélico para el crecimiento de los frutos. Citoquininas en el producto Sistar, citoquininas 6-benciladenina, que vienen a 19,000 partes por millón. 19,000 partes por millón es una cantidad bastante grande, que sin embargo el producto es tan seguro, la fitohormona es tan segura que nos podemos equivocar y duplicar la dosis y no vamos a tener un efecto fitotóxico que dan muchas hormonas que incluso son usadas, obviamente a mayor dosis, para producir herbicidas, ¿no? En este caso, el producto se llama Sistar y lo tenemos también para como los 40 grados y en invierno baja de 0. Es decir, esas plantas tienen que desarrollar mecanismos de resistencia tremendamente fuertes por las condiciones a las que son sometidas. Entonces, esas sustancias que ellas fabrican de manera natural, pues las ayudan a sobrellevar esas situaciones, igual aminoácidos, alginatos, fitohormonas, antioxidantes, etcétera. Y cuando se logra extraer esas sustancias, nosotros podemos
aplicárselas de nuevo de manera exógena a las plantas y darles esas propiedades, esos beneficios, esas características de resistencia al estrés. También hablábamos, bueno, nos dicen, ¿verdad? Los europeos, que los ácidos húmicos y los microorganismos son sustancias bioestimulantes que nos ayudan a potenciar el rendimiento de las plantas. Y yo lo remito al famoso triángulo de la fertilidad que muchos conocen. Para que un suelo se considere fértil, por supuesto que tiene que tener nutrientes, que es la parte química, pero no solo eso, tiene que tener cierta estructura, cierta textura, cierta porosidad, que tiene que ver con la disponibilidad de oxígeno, con la capacidad de retención de agua, etcétera, que es la parte física, y desde luego una parte biológica que tiene que ver con la fauna, los microorganismos que crecen alrededor de la raíz, a veces en simbiosis con la planta, a veces de manera libre, y que todas se complementan. Entonces la parte química, la parte física, la parte biológica, y todas se complementan, ¿verdad? Si tienes nada más de uno y te faltan las otras, no tienes un suelo fértil y viceversa. Ya mencioné, con lo que cubrimos la parte química, porque tenemos diferentes nutrientes, varios nutrientes. La parte física, disponemos de hidraume, que son ácidos húmicos de alta calidad. Entonces, los ácidos húmicos, hidraume, son ácidos húmicos que son ricos en grupos funcionales. Los ácidos húmicos tienen la particularidad que no tienen una molécula específica, como decir H2O. El agua es H2O siempre. Ya si le ponemos culé o la agarramos del mar, así tiene otras cosas ahí disueltas, pero lo que es el agua propiamente dicho, es H. Los ácidos húmicos no, son moléculas que varían en grupos funcionales, grupos quinonas, grupos carboxilos, grupos aminos, que le confieren diferentes cualidades, aumentar la retención de agua, aminos, por ejemplo, cargados positivamente, ayudan a retener aniones como sulfatos o nitratos. Hace rato yo mencionaba que los nitratos con carga eléctrica negativa, como las arcillas del suelo tienen carga eléctrica negativa, no se pueden agarrar de ellos, y el agua de riego o de lluvia tiende a lixiviarlos a capas inferiores del suelo, alejándolos de donde las plantas los pueden absorber. Los grupos aminos, al tener carga eléctrica positiva, funcionan para que de ahí se sostengan los aniones, los sulfatos, para los fosfatos, por ejemplo, que tienen también carga eléctrica negativa, y esto lo que nos hace es más puntos de unión para que haya más disponibilidad de nutrientes, en lugar de escaparse lejos de donde la planta los puede absorber, que se queden ahí donde la planta los... En conclusión, para terminar, los bioestimulantes son herramientas muy útiles para eficientizar nutrientes cuando hay nutrientes que eficientizar, para mejorar la resiliencia de las plantas a factores de estrés y ayudar a aumentar el rendimiento y la calidad de las cosechas, haciendo la producción más intensiva por unidad de superficie, previniendo la expansión de la frontera agrícola, ayudando a hacer más eficientes los recursos, los nutrientes, previniendo la formación de más gases de efecto invernadero, sin poner en riesgo la producción de alimentos para una población que no para de crecer. Muchas gracias.